Les dije, señores, muy buenas tardes. Vengo a despedirme de ustedes porque me trasladaron por el Batallón Colombia. Prendíamos las velitas a los santos. Bueno, pasó así. Cuando quedamos a oscuras porque el fogonazo y Fonseca me cayó y dijo, hermano, me mataron. Entonces le dije, le dije a los muchachos, bueno muchachos, a los que están conmigo le dije, ¿nos entregamos o nos volamos? Está en esa oscuridad, yo no le vi la cara a ninguno. Quedaron en silencio y le repetí, ¿nos entregamos o nos volamos? Ahí conocí a un sargento, o uno que se llamaba sargento, que era un asesino, pero espantoso. El sargento mataba a los perritos y decía que este era chuspero y mataba a los perros. A las mujeres embarazadas le metía la vaineta en la vagina y la rasgaba, las hacía brotar. Usted es de muy buena conducta, ¿no? Pero como no lo mataron en Corea, espero que lo maten aquí. Hola, hoy por primera vez en casi 3 años voy a leer de qué se trata nuestro podcast, lo voy a leer en Wikipedia. Si ustedes se metan a Wikipedia y escriben Batallón Colombia número 1, encuentran esto como abertura. El Batallón Colombia número 1 fue una unidad militar conformada por 5.062 hombres de las fuerzas militares de Colombia que participaron en la Guerra de Corea entre 1951 y 1954. Los colombianos nos metimos a una guerra que no tenía nada que ver con nosotros, en Corea, o sea, al extremo oriental del lejano oriente, para pelear contra los de Corea del Norte, que estaban peleando contra los coreanos del sur, una guerra previa a la guerra del Vietnam, basada en la misma arquitectura. Y allá mandaron jóvenes colombianos. Por supuesto, les estoy hablando de 1954. Eso pasó hace muchísimos años. Estoy seguro de que muchas personas de las generaciones contemporáneas no tenían ni idea que habíamos ido a pelear a Corea. Y bueno, allá en Corea los colombianos dejaron sangre, dejaron valor, dejaron coraje y dejaron muertos y dejaron desaparecidos. Pero también hubo gente que volvió, son veteranos, desde mi observación, muy mal agradecidos por parte del Estado colombiano. Estoy seguro de que a los veteranos de Corea no se les ha hecho el tributo que merecían por haberlos mandado a algo a lo que además no tenían nada que hacer. Y hoy, en Ser o No Ser, tenemos a Carlos Latorre, un hombre maravilloso, amigo de mi familia desde hace tiempos, que no entiendo por qué yo no lo había invitado antes a hablar con nosotros sobre lo que fue ir a la Guerra de Corea. Hoy con ustedes en Ser o No Ser, ahí el podcast, un veterano de la Guerra de Corea, Carlos Latorre. Suscríbanse, denle like, coméntenlo, distribúyanlo, ayúdennos para poder seguir haciendo esto que les prometemos, siempre lo haremos de la mejor calidad. Vamos hoy con Carlos Latorre y el Batallón Colombia y la Guerra de Corea. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos Y ven todo. en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que hay que decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos suscríbanse. nosotros los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Ser o no ser. He ahí el podcast. Hoy la conversación la vamos a tener con un colombiano extraordinario y van a ver cuando me refiero a extraordinario, estoy diciendo la palabra dicha de la manera más correcta posible. Nuestro invitado se llama Carlos Latorre, miembro de mi familia desde hace toda la vida.
Y yo había cometido el error de no invitarlo al podcast porque Carlos, vuelvo y digo, es un hombre extraordinario, es un colombiano extraordinario. Pocos colombianos son comparables a un hombre como Carlos Latorre. Pero ya se los voy a contar, entre tanto voy a hablar de mis patrocinadores, mis amigos, mis aliados. Primero arranco con Kenke. Bienvenidos al momento Kenke. Último minuto. Para el momento que esta semana les voy a hablar de una canción que es icónica de los 90. Se llama Ay, qué dolor. La banda que la hizo originalmente se llama La Derecha. Y ellos sacaron, cuando digo ellos, son los de Kenke, sacaron su versión actual que suena increíble. Se la recomiendo montones. Está en el disco Aquí las tengo y es muy buena. Les recomiendo ir a ella. Abajo están los links de búsqueda. Bueno, pilas. Kenke modificó las fechas de la gira, ¿no, Ger? Sí, señor. Entonces, ahora Kenke va a tener la gira. Esto fue debido a que pues, la situación política se mueve y entonces la gente cambia de opinión, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa razón, la movieron para nada más. Todo está perfecto, todo está muy bien, todo guardado. Y entonces miren cómo va a ser la cosa. Se van a presentar en Washington el 21 de noviembre. ¿En dónde, Ger? En State se llama. State. Y se pueden comprar los boletos por Tickery. Por Ticket. Y eso todo lo meteremos en la caja de comentarios. Sí, señor. En Orlando, el 15 de noviembre. Sí. ¿En dónde, Ger? No alcanza a leer. Spin on the Beach se llama. Es que está chiquita la letra. Y se pueden comprar los boletos por Pietix. Sun on the Beach, gracias. Sun on the Beach, gracias. Luego Nueva York, el 22 de noviembre. ¿Va a estar en esa o no? En la Boom quiero ir, quiero mucho ir. En la Boom y también se compran los boletos por Pietix. Por ir. Luego van a estar el 14 de noviembre en Miami Beach Bandshell. Y se compran los boletos por Dice. Exactamente. Y bueno, esas son las fechas. Le faltó una, Mauro. ¿Cuál, Ger? Perdón. Sí, gracias. El domingo 16 de noviembre van a estar en Atlanta, Georgia. Y casi fregamos a los de Atlanta. No, ahí van a estar en Congas, Bar and Grill. Y van a estar Kenke y los Toreros Muertos, bueno, en una super fiesta, pero aclarando, con una gran tributo que le rinde Kenke a los Toreros Muertos con el tema que se fusionó en una especie de cumbia muy rica que se llama Agüita Amarilla, que todos conocemos. Sí, sí. Y los que no conocen, se los presento. Bueno, entonces vamos con Kenke. Y va a estar ahí en los comentarios para que si la gente quiere escuchar. Exacto. Y también en los comentarios vamos a meter temas de los que queremos que vean de Kenke. Nosotros no los podemos pasar porque entonces YouTube nos regaña, pero ustedes sí lo pueden ver y como ustedes son grandes, YouTube no se mete con ustedes. Bueno, eso en cuanto a Kenke. Pero ojo, no estamos solos. A nosotros nos quiere mucha gente. Ger, vamos a hablar de nuestro reciente, ya no es tan reciente, ¿no es cierto? Ya no. Atlantic es amigo viejo nuestro. Ya tenemos Atlantic Park, Ciudadela Industrial. Sí, estamos aprendiendo mucho de que es una ciudadela industrial que no teníamos ni idea. Y Atlantic Park, Ciudadela Industrial, la conecto con Carlos, porque el tema del que vamos a hablar con Carlos Latorre, que además de su vida, es un tema muy interesante y es la gente que ama este país, la gente que cree en este país, la gente que ha creído en este país, y vuelvo y digo... ¿Que lo defiende? Que lo defiende. Y el señor Carlos Latorre y Atlantic Park, en eso me parecen. Gente con mucha fe en este país. Atlantic Park, Ciudadela Industrial, Carlos, es un proyecto enorme que están construyendo pegadito a Barranquilla, en Malambo, en una zona que se ve completamente selvática. Y mire, están construyendo esa ciudadela industrial, que son bodegas súper ultra tecnológicas, producidas y construidas para poder guardar allí cualquier tipo de material, y están a más o menos un promedio de 45 minutos de los 3 aeropuertos importantes de la costa Caribe, están a más o menos ese mismo tiempo de los 3 puertos importantes de la costa Caribe, y adicionalmente eso a acceso de minutos a las 2 vías transversales de 4G que atraviesan a Colombia, sí, que son ¿cuáles? Que son la cordialidad y la prosperidad. Bonitos nombres, ¿no? Lindos nombres. Sí. Bueno, entonces, ahorita volvemos también con mucha esperanza esos nombres. Ahorita volveremos a hablar de Atlantic Park, Ciudadela Industrial, cuando hagamos la pregunta de podcast común y corriente. Carlitos, ¿qué hay? Yo no he terminado de presentarlo a ustedes. Ustedes, de esos colombianos a los que este país mandó a una guerra que no tenía nada que ver con nosotros, usted por fortuna volvió,
pero algunos de sus compañeros, numerosos, no volvieron. Algunos quedaron allá muertos u otros desaparecieron. Hubo muchos heridos en la guerra, de la cual hoy en día nadie sabe nada, mucho menos estos muchachos. Yo estaba preguntando aquí nadie sabe de la guerra de Corea, nadie sabe del Batallón Colombia, nadie sabe que los norteamericanos se metieron con los rusos primero en Corea antes que en Vietnam y que se agarraron allí y se iban dando durísimo. Y Colombia, y esto es todo lo que quiero que me cuente, manda un batallón en el que iba usted a pelear la guerra en Corea contra los coreanos del norte y contra los rusos. Carlos, tómese todo el tiempo del mundo. Cuénteme cómo es esa historia. Mira, Mauricio, yo entré al ejército en el año 52, porque el 2 de enero de 1952 entré a la escuela de infantería. De ahí me trasladaron. ¿Y por qué entró? ¿Porque quiso o se lo llevaron? No, me metí porque perdí examen en la escuela militar. Ajá. Mi papá me había conseguido una beca en la escuela y la perdí. Entonces me iba castigando. Entonces me llevó a la escuela de artillería y le dije, no, papá, yo sigo estudiando. Entonces, pues de regreso, en la calle Séptima Sur, con la carrera séptima, le dije, papá, déjeme aquí que voy a ver a un amigo que está enfermo. Mentiras. Me bajé ahí en la séptima, bajé a la carrera octava, me encontré con unos amigos. Y entonces uno dijo, hermano, es que yo estoy en el problema de la libreta militar, le hablemos de una vez entonces y nos ponemos de acuerdo. En ese momento apareció un reclutador, entonces nos cayó de eso. Mire, yo quiero entrar al ejército, yo lo necesito porque me están haciendo falta personal. Ese mismo día nos presentamos a él y él nos llevó a la escuela de infantería. Eso fue como los primeros días de enero. Entonces, en la escuela de infantería nos hicieron los primeros En esa exámenes. época, ¿dónde quedaba la escuela de infantería, Carlos? ¿Dónde quedaba la En la escuela donde queda hoy en día. ¿Todavía ahí mismo? Sí, ya estaba la nueva. Entonces, en los exámenes ya me arrepentí. ¿Verdad? Cuando me hicieron el examen, dije, ¡ay! Y me dijo, mentiroso, me dijo, adentro. Y una vez me mandó. Bueno, pasó la cosa así. Nosotros... ¿Y se acuerda por qué se arrepintió? Sí se acuerda por qué se arrepintió. Entonces, sin conocer a nadie ni nada, claro, estaban todos los muchachos conscriptos como yo. Entonces nosotros sin comida y sin nada, hicimos amigos y entre todos los amigos nos dieron comida. Y Guillermo Herrera era amigo mío, con el que nos fuimos. Entonces nos enfrentamos ahí. Esa noche quedamos ahí en la escuela y al otro día madrugamos, o nos madrugaron y nos echaron en buses. ¿Y su familia sabía usted en qué estaba? No, ¿Su nada, papá sabía? ¿Su mamá nada? nada. O sea, usted se les desapareció. Entonces, ¿Vio que sí se podía vivir sin celular? ¿Vieron que sí se podía vivir sin celular? Sí. al otro día nos echaron, íbamos por tierra en los camiones. Llegamos a Puente Nacional. Ahí O sea, se los llevaron de una vez. sí, de una vez nos dejaron ahí y al otro día desembarcaron, pero no sabíamos para dónde. Y sin avisarle a los papás ni Sí, nada. no, nada. ¿Usted cuántos años tenía, Carlos? Yo tenía 18. Hijo de pucha. Eso era un secuestro, mano. No, qué susto. Entonces, le preguntaba a la señora del restaurante, ¿usted qué va a tomar? De desayuno, café, chocolate, agua panela, todo. Agua panela para todo el mundo porque no hay nada más. Y ahí nos embarcamos y nos mandaron para la carretera Bucaramanga, quedamos en el Socorro. Mi papá en esa época era militar, o fue militar durante toda la vida. Él era sargento primero de artillería. Llegamos al Socorro y muchos de los oficiales, compañeros de él, me conocían, desde que estaba yo chino. Okay. Quédese aquí, Luquito, quédese. Que no, yo quiero una ciudad grande. Entonces se va para Bucaramanga. Me echaron para Bucaramanga. Llegamos a Bucaramanga el 2 de enero de 1952. Nos recibieron. O sea, todo esto fue a final de año, Sí. del 51. No, del O 52. sea, usted no pasó el año nuevo con sus papás esa vez. De una vez. Entonces ahí entramos al 52
Ya hay conscriptos, me mandaron a la peluqueada y nos dieron el famoso quinopodio. Y 10 centímetros de quinopodio. ¿Qué es eso? Es un purgante que se llama, en uno de decirle, se encontraba, o se encuentra todavía en los potreros, el paico. Es un purgante que acá ¿Es un vegetal? ¿Es alguna hierba? es una hierba, entonces, pero lo convirtieron en aceite y nos daban 10 centímetros de eso, un molde de agua de panela cruda y 2 rollos de papel. Ese fue cuando llegamos a Bucaramanga. Pasamos ahí a Bucaramanga, nos peluquearon, nos pelaron y una vez a que nos dieran el uniforme, las botas y todas esas cosas. Yo no estaba acostumbrado a ponerme esas botas tan duras. Eran durísimas, me imagino. Claro, Hijo de pucha. las botas negras. Todavía tengo los recuerdos de los remaches. Y ahí empezamos, ahí entramos a las primeras clases. Uno cuando entra al ejército, ahí los 3 primeros meses es de instrucción. Le enseñan a uno a conocer las insignias de los suboficiales, de oficiales, generales, todo. Todo primero eso. Luego le enseñan a uno lo que es disciplina, le enseñan a uno a tender su cama, le enseñan a trapear, a todas esas cosas. Entonces, ya pasó eso, entonces entra uno a la revista. La revista es después de los 3 meses de haber estado empezando. Bueno, pero hay una pregunta que tengo. ¿Y en qué momento su familia se enteró de que usted estaba en el ejército? ¿Cómo les avisan? Entonces, cuando yo iba a Bucaramanga, le puse un telegrama. Un telegrama. Encuéntrame en Bucaramanga, en el batallón Ricaurte. Encuéntrome en Bucaramanga. Además Mi ahí mamá, tocaba muy cortico Sí, porque encuéntrome. seguramente sin el Ya N. sabes. Encuéntrome Bucaramanga. Como yo era el niño consentido, mamá. Entonces ese fue el escándalo. Y mi mamá, que era mi abuela, le dijo, mire, le dijo a mi papá, dijo, mire, Carlos está en Bucaramanga en el batallón Ricaurte. ¿Cómo así? Si yo lo llevé a la escuela de artillería. Pero como él venía en la escuela de artillería, le dije, mire papá, le aseguro que yo sigo estudiando, pero no me voy a dejar acá. Déjeme, yo así, fue cuando nos montamos en el carro de él y me dejó en la séptima sur con la carrera séptima y me bajé a encontrar con mi amigo. Sí, ok. Y nos vimos para la escuela. Sí, ok. Bueno, de ahí empezamos el entrenamiento, la cosa. Y entonces, como en esa época se politizó el ejército del año 52, Ujú. lo que fue en la época del señor presidente Laureano Gómez. Ujú. A mí nunca me gustó la política. Pero en todo caso, todo lo relacionado con las ciudades eran en esa época cachiporros, o sea, liberales. Y cachiporros o collarejos, y los de allá así. Y el resto era de aquí, la parte de Boyacá, que eran todos los conservadores. Mm. Empezó ¿Eso se les decían chulavitas o no? Sí, Chulavitas. ¿no? Sí, sí. Chulavita es un pueblo de Chulaba, aquí en Boyacá todavía. Ah, no Es un sabía que era un pueblo. Sí. Ah, Sí. ¿usted sabía? No tenía ni idea de eso. Yo sabía que les Estoy decían aprendiendo chulavitas, un pero no montón. sabía que era un pueblo que se llamaba Chulaba. Aquí aprendiendo Yo, mucho. hermano, es que hay que leer, Hay que leer. hay que Entonces leer. empezamos con el problema así. De ahí, y yo a los 3 meses me ascendieron a dragoniante. En esa época el orden público estaba tenaz, tenaz. Y los Liberales suboficiales Liberales estaban contra en orden conservadores. pública. Liberales contra conservadores peleaban. Dime, Liberales contra conservadores, ¿cierto? todos revueltos, sí. Entonces, en esa época los suboficiales estaban todos en el orden público y nosotros los dragoneantes, que ya estábamos con dragones y todas esas cosas, Ujú. entramos de instructores. O sea que yo duré únicamente 3 meses y entré de instructor Ok. en el segundo contingente del 52. En ese tiempo
a los 6 meses me ascendieron a cabo segundo. Entonces, al contingente mío lo recibió el coronel Hernando Forero Gómez, que fue uno de los que cogieron preso al doctor Alfonso López en Pasto. No, Entonces él estaba chequeado por cachiporro. ok. Entonces, la que pasó así. Entonces, ya nosotros con la instrucción y lo que nos correspondió, nos entregaron el armamento y toda esa cosa, y estábamos ya listos. Entonces, el orden público en Santander estaba, pero tremendo. La agresión de García Rovira no le entraba a ejército ni policía durante 21 años. Entonces, nos alistaron nosotros para ir a García Rovira. Y estábamos con subirnos a los camiones. García Rovira era un pueblo al que no había podido entrar el ejército. Sí, ahí. Entonces ya estábamos para subir a los camiones para ir allá a la región de García Rovira. En el momento de ir a subir, me dijo, llegó un número de guardia, o sea, un antiguo, dijo la torre, que se presente al comando. O sea, lo bajaron del camión. Sí, ahí, Sí. en el batallón. Ajá. Entonces, bueno, me fui para el comando y entonces el coronel me dijo, la torre, entregue su fusil. Y se me hizo extraño. Dije, ¿cómo ordene, mi coronel? Dijo, y que le den un FA. Un FA es un fusil ametrallador, un alemán, KE-7, que eso era, colgar esa vaina, eso es pesadísimo, pero pesadísimo. Y yo era tan chiquito, que me golpeaba aquí Le golpeaba el queso. arcaño aquí. Entonces, dijo, Pues sí, era una vaina enorme. claro, sí. ¿Cómo se Yo llamaba? bien ¿Un bajito, FA? yo bien bajito, me golpeaba aquí. Entonces dijo, busque 2 soldados para que le sirven de sirvientes de amunicionadores. Le digo, ordene, mi coronel. Entonces, entregué mi fusil, me entregaron. De amunicionadores, o sea, los tipos que cargaban la munición para que usted solamente se ocupara de disparar y seguir como una reina de belleza. Yo disparo y sigo. Entonces, yo encontré 2 muchachos, uno que, ese sí me acuerdo, le decíamos el sacristán de Guatavita. ¿El sacristán qué? El sacristán de Guatavita. Ok. Estaba prestando servicio. Entonces, yo ¿Es dije, ese, Carlos? ese es un FA, pero Hijo ese es de americano. madre, Carlos. pero ese es Esos- americano. Ok. El de nosotros, porque en esa época era el Mauser alemán y todo era alemán. Ujú. La ametralladora 50 alemana, la .30 refrigerada por agua, todo el armamento. Mírelo, Carlos, ahí está. Ahí se lo Sí, consiguió Germán, mírelo. Sí, ahí está, por ejemplo. Uy, Vea, ya son modernos. Pero en Ajá. esa época era muy pesado esa vaina. Se nota. Los cargadores yo tenía uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los sirvientes se llamaban, Ok. los sirvientes. Les decían así, los sí, sirvientes. Entonces, yo le dije al guatavita, le dije, cargue usted tiro trazador. El tiro trazador es el que indica dónde está cayendo los tiros. Van con candela por detrás. Ah, Y el otro no. Entonces le dije, usted carga el otro. Bueno, pasó así. Bueno, salimos para a orden público. Toteos de la risa que 19 años, 18 años, todos jovenciticos. no se tenía ninguna conciencia de la nada, nada. Era rumba. Ya estábamos dándolas de macho desde que íbamos a combatir. En esa época, la chusma, en esa época no eran guerrilleros, sino la chusma. Ok. ¿No? De ahí nomás entramos allá, encontramos pircas de piedra con un huequito así de grande, donde los campesinos ponían la escopeta, era con balines. Ujú. Entonces ellos disparaban y era soldado al piso, los tumbaban. Entonces tocó informar de que estaban dando muy duro, entonces dieron orden de que utilizar el mortero 60 y el 81. Qué Las memoria. primeras experiencias del 60 y el 81. Bueno, en todo caso les volamos todas las pircas de piedra y empezamos a echar para allá.
Ahí conocí un sargento, a uno que se llamaba sargento, que era un asesino, pero espantoso. El sargento mataba a los perritos y decía que este era chusmero y mataba a los perros. A las mujeres embarazadas le metía la vaineta en la vagina y la rasgaba, las hacía brotar. Eh, Una cosa así. Y yo como comandante de pieza, al tener un poquito más en el sargento Florido se llamaba el UHS. La Después lo vi belleza, güey. revuelto una miseria en la calle, muerto de hambre y todo eso. Que Así. me castigó de mi Dios. Y empezamos, mataba a los campesinos, los ponía así, y a la orilla del río y al agua iba a dar. Mataba a todo el mundo. ¿Y usted veía todo eso, Carlos? Claro, ¿no? Porque claro, yo estaba con el Usted primer estaba ahí plantel. con... Pasó así, salimos de ahí, terminamos ahí, esa cosa, nos volvieron a Bucaramanga. De Bucaramanga se presentó un problema en la selva del Carare. Entonces me echaron para el Carare. Allá en el Carare, yo estaba de comandante de puesto, como con 10 soldados, 5 soldados. Y me llamaron del comando y yo me fui. Eh, Cuando regresé, encontré a mis muchachos muertos. Encontré 5, me los habían macheteado. Ni brazos, ni cabeza, ni nada. Ese día sí lloré de verdad, para Dios. Y yo, Carlos, ¿usted se acuerda qué sentía y qué pensaba? eso es la cosa más lo macabro de ver a uno de sus muchachos muertos. Pasó la cosa así, y de ahí nos sacaron de ahí otra vez para el batallón Ricaurte. En ese momento cambiaron al comandante del batallón. Entró un señor que inclusive ya lo habían ascendido a coronel, pero el Senado no lo había aprobado como teniente coronel. Entró con la insignia de mayor. Ujú. Estábamos desayunando cuando llegó él y nos saludó y pasó cosas así. Y a los poquitos días le pusieron la barrita con las 2 estrellas, teniente coronel. Ah, sí. Un día por allá, a mí me ascendieron el 16 de julio de 1952 a cabo segundo. Ujú. Como a los poquitos días me llamó el señor comandante del batallón y me dijo, entre y cierre esa puerta. Yo entré y cerré. Yo, siéntese. Dije, voy a darle una misión a usted para bien de la patria. Le ordene, mi coronel. Dije, ¿usted sabe quién es el doctor Alejandro Galvis Galvis? Le dije, pues he oído hablar que es el dueño de Vanguardia Liberal. Dijo, él. Pero entonces, lo que yo necesito es que usted se vaya con 5 soldados a cuidarlo a la casa. Pero como estamos tan delicados, si llega a meterse en la guerrilla a la casa de él, que les pase a usted alguna cosa, lo mata. Lo mata. Así. El coronel, pero yo no, es bien de la patria. No sé. Entonces le dije, bueno, mi coronel, pero O sea, le entonces, dijeron que si llegaba a meterse a la guerrilla, matara al señor de vanguardia. sí, al del doctor Alejandro Galvis Galvis. Uy, Entonces, el doctor Alejandro congenió mucho conmigo y yo desayunaba con él y me invitaban a almorzar al comedor y por la noche nos dejaban 2 termos con tinto y como era él el dueño de la fábrica de cigarrillos, nos dejaban unos paquetes de cigarrillos para eso. Entonces yo distribuí mis 5 soldados. Una noche estaba lloviznando y de pronto sentí ruidos y me subí a la alcoba de él, de la señora. Y le dije, doctor, no se va a levantar, por favor, no se van a levantar ustedes, estén ahí. Y yo desde la ventana estaba observando que había movimiento en el potrero, de frente, donde había cicuta y toda esa cosa. Entonces dije, no, no sea la doctora y nos amaneció. Tan pronto amaneció, yo me bajé y fui al potrero a mirar y estas del barro era
botas de los soldados, que lo habían mandado para ver si yo cumplí con las. Había una sirvienta muy bonita y ella me tiraba mucha corriente, pero yo que me chica, únicamente estaba pendiente de mi personal. Ya lo vas así, y entonces me mandaron un cabo Contreras. Digo, él era cabo primero y yo cabo segundo. Entonces me mandaron alguna cosa por fuera de ahí. Y en esos días, el 6 de septiembre de 1952, quemaron el Tiempo aquí en Bogotá. Ujú. Entonces yo salí a patrullar a Bucaramanga. En la patrulla pasé por la rotativa del periódico de Vanguardia y el tipo estaba echándole bala a la rotativa. Entonces, ¿Qué tipo? el cabo Ah, sí. estaba echándole bala a la rotativa. Entonces yo le dije, oiga, mi cabo, déme el revólver. Yo no, entonces yo dije, care, le me lo da las buenas, lo más me entregó. En ese momento llegó el capitán Cardona. Dijo, la torre, ¿qué pasa? Le dije, no, mi capitán, que es que aquí mi cabo está echándole bala a la rotativa. Entonces yo le quité el revólver. Dijo, no, no, devuélvaselo, devuélvaselo. Entonces se lo devolví, como era la orden del capitán. Ujú. Yo se lo devolví. Él sí se puso a coquetearle a la muchacha. Y la muchacha le contaba que yo desayunaba con el doctor, que yo lo almorzaba con el doctor, que le daba un soldado todos los días para que lo acompañara al periódico, todo, todo, todo. Allá fue al batallón. Entonces me sacaron de ahí. Y el señor coronel, entonces me empezó a coger bronca, porque yo no sabía que él era huilense, era Mm. de un pueblo de Huila. Entonces, por lo menos, como ya se estaba politizando el ejército, todo lo que olía a, a liberal era a la línea, a pelear. Ujú, claro. Cuando de pronto un soldado dijo, oiga, el cabo dijo que le dije, la van a trasladar para el batallón Colombia. Le dije, a mí, ¿por qué? Si yo no soy voluntario. Dijo, no, es que le pidieron su traslado del comando. O sea, los del Batallón Colombia eran voluntarios. Sí, no. Todos no, los que fuimos a Corea no estuvieron voluntarios. Ah, ¿no? Lo que éramos, lo que eran oficiales, suboficiales y partes de los soldados eran por ser políticos liberales. ser liberales, por ¿no? ser liberales los mandaban. Eh, Claro, porque el presidente era Laureano, ¿no es Sí, cierto, estaba Carlos? Laureano Gómez. Ajá. Entonces, le llegó la orden del día. O sea, ¿usted lo habrían mandado a Corea? No. ¿Por qué su familia no era liberal? ¿Quién? ¿Su familia no era liberal? Ah, pues sí, entonces sí. Por eso. Lo que pasa es que yo no soy liberal. Eh, entonces, llegó la orden del día del comando del ejército. Orden del día, no es número tal, no sé qué, traslados al CR, compañía de reemplazos del Batallón Colombia. Sargento segundo fulano, llegado segundo fulano, llegado segundo la Torre Franco y Martínez y Ernesto, los echaron como a 5. Entonces yo quedé con la duda y mis amigos, que decían amigos, yo supe que eran los que me han lamponeado. Entonces a la hora del almuerzo, en el casino de suboficiales, yo esperé que todos estuvieran sentados a la hora del almuerzo y me paré en la puerta del casino. Les dije, señores, muy buenas tardes. Vengo a despedirme de ustedes porque me trasladaron por el Batallón Colombia y le agradezco a la parranda de hijo ¿En serio, Carlos? que me hicieron de trasladar. Entonces, en todo caso, hasta luego. Estaba Manrique, Alma Bendita, estaba Laureano Almeida, lo mataron, estaba muchos, la mayoría de los 5 que salimos de Bucaramanga, el único que volví fui yo. Los Los demás 4 quedaron los muertos. mataron. Eso no fuimos voluntarios, fuimos trasladados, ¿no? En Estados Unidos era AREI y US. El AREI era el voluntario y el US era el que le gustaba a las malas. Pasó así la cosa
al STEMI Pero a ver, despacito. Entonces le notifican que se va para Corea. Corea. Ahí. ¿Y qué pasa ahí entonces? Entonces me dieron la orden de que me presentara al CR, el de compañía de reemplazo de la Escuela de Infantería. Entonces me dieron mi hoja de vida con un talego para traerla aquí a la escuela. Entonces me embarcaron y me vine para la escuela. Yo llegué en septiembre a la Escuela de Infantería. Nos entramos y empezó el entrenamiento, nosotros de ahí, que fue tremendo el entrenamiento que nos dieron 3 meses que duramos. El entrenamiento aquí en Bogotá fue muy pesado, Cuénteme por qué era tan pesado. ¿Qué era? porque empezando que nosotros nos levantaban media hora antes que a todo el resto de personas, entre baño y arreglo, dormitorio, aseo y todo eso. A las 6 de la mañana salíamos al trote hasta el automático, que era el Mm, restaurante automático del norte, y vuelta mm. al ¿Dónde, trote. dónde quedaba ese restaurante? En la ¿La escuela de gente? infantería, por la carrera séptima, Sí. hasta casi bien adelante, hasta donde hay un desnivel para Cota, Sí. hasta ahí, ida y vuelta. Ahí quedaba. Sí, y nos regresábamos. Y ahí, después que regresábamos, nos desayunábamos y empezábamos las clases. Diferentes clases de armamento, las granadas, en fin, todo. Era clases para la guerra. Sí, listos. Entonces llegó el mes de diciembre y dijeron que entregáramos prendas. Al entregar las prendas, nosotros únicamente quedábamos con el uniforme. Nos dieron 500 machitos que 500 nos llevamos para machetes. Corea, machetes. Ujú. Entre los muchachos que iba un muchacho de apellido Zapata, un negro chocuano, pero él que era el instructor de Peinilla. Y cuando nos asaltaron, él tenía una granada en la mano y en la puerta del búnker de él, cuando iba entrando un chino, tan les golpeaba aquí, mataba. Mató como 5 chinos. El golpe en la frente con la granada. Los mataba de un golpe Un de bárbaro el granada. negro ese, hasta que al fin lo mataron. Entonces yo tenía un soldado en mi búnker, el muchacho de apellido Fonseca, y yo estaba sentado con el micrófono puesto porque le han conseguido un caucho con el micro pendiente, las órdenes. Yo salí el 22 de marzo a patrulla de escucha. Patrulla de escucha era a 200 metros de la línea para observar movimiento de tropa, ruidos y en fin, yo no combinaba el comando. CP, habla 4 de 4, estoy viendo tal cosa. Entonces comunicaba al batallón, el batallón la artillería y la artillería empezaba. Se pasó así. Entonces yo regresé el 23 de marzo. A eso de las 6 entré nuevamente a la línea y me fui a descansar. Por la noche, como ya les digo, yo tenía el microteléfono puesto con un radio PRC-10. El PRC-10 era un teléfono con una batería que cargábamos acá Ujú. a la espalda. Entonces, me dijo Fonseca, él estaba parado frente a la ametralladora así. Y dijo, hermano, déjeme sentar que estoy cansado. Le dije, claro, me dijo, venga. Entonces, me quité el micrófono, se lo pasé a él y él se sentó donde yo estaba. Él se alcanzó a poner el microteléfono así y yo corrí la cortina de la ventana donde tenía la ametralladora. Cuando un totazo y todo se puso oscuro. Porque nosotros nos daban unas cositas así para alumbrarnos. Pero yo tenía, todavía los tengo, una imagencita así de la Virgen, de la familia. Todavía por ahí anda. Entonces teníamos todas las noches, todos y los compañeros prendíamos las velitas a los santos. Bueno, pasó así, cuando quedamos a oscuras porque que el fogonazo, y Fonseca me cayó y dijo, hermano, me mataron. Le cayó la granada aquí en las piernas, le voló esta parte de acá,
y a mí me cayó. Yo sentí como si me hubieran puesto un cigarrillo caliente aquí en la puerta, en la pierna, y otro aquí, Pero venga que estoy medio perdido. ¿Esto estaba sucediendo en dónde? ¿En qué lugar? en el Old Boldy ya, en la Casamata. Nosotros entramos al Old Boldy el 13 de marzo, O sea, ya estamos en Corea. sí, ¿Y cómo se llama el lugar? ¿Old Bailey? ¿ah? El sitio, el Old qué? ¿Old qué? El sitio donde estaban. Old. Nosotros desembarcamos en Pyongyang, Ajá. es un puerto que queda en el océano, pero no desembarcamos, sino el buque fondió como a 2 kilómetros y desembarcamos. ¿Ustedes viajaron desde aquí a Corea en qué, Carlos? Nosotros íbamos en un buque de tropa, de tropa ¿Cuánto duró ese viaje que fue a Cartagena, Corea, fue o de Buenaventura? Corea. Nosotros salimos el 15 de diciembre de 1953. Llegamos a Corea el 3 de enero de 53. El 2 de enero del 53 llegamos a Pyongyang. Y ahí, así se llamaba el lugar donde... Sí, Pyongyang. sí. Entonces, Ok, mi Corea del Loreta. Norte. Ok. esta parte, Ajá. después desembarcamos en esta parte de acá del sur, Ah, ok. en lanchas de desembarco. Ok. Entonces, ahí nos estaban esperando y estábamos en pleno invierno. Nosotros íbamos sin armamento, únicamente los machetes. Entonces empezamos a ver los tiros tasadores, las ametralladoras y el susto. Sin estar acá. Eso le iba a preguntar, ¿no había mucho miedo, Carlos? Claro, imagínate las múltiples disparando seguido. Las múltiples son 4 ametralladoras al tiempo, que disparan al tiempo. ¿No? Y cuando iban pasando los gringos desgraciados, nos asustaban porque disparan. Les nombrábamos la madre. Oh. Ahí de ahí, entonces empezamos el entrenamiento. Ya, bueno, entonces, ok, ahora lo voy a conectar con el momento en que se le muere su compañero encima porque le estalla la granada. Yo salí, Ahí se estaban enfrentando contra los de Corea del Norte ya. claro, ya se nos estaban metiendo a la compañía. Yo era de la compañía B, en la parte de acá, la compañía B era así. Entonces yo, todos, llamé a Eduardo Pulido, ahorita, le dije, Eduardo, ¿qué pasa? Digo, hermano, están asaltando la A. Entonces yo me le volteé mi ametralladora para apoyar la compañía que quedaba al lado izquierdo mío. Ajá. Y todas las armas volteamos a la compañía para apoyarlos. Entonces, pero yo no me acordaba que estaba herido ni nada. Del susto, yo no sentía nada. Pasó la cosa así, entonces quedamos en silencio. Entonces yo salí llamando a Eduardo Pulido, alma bendita. Le dije, Eduardo, hermano, ¿qué pasa? Digo, hermano, es que estaban asaltando la compañía A. Dije, sí, yo estaba apoyando desde aquí, la compañía A. Así que cuando yo iba caminando por la la zanja de arrastre, en el búnker de Eduardo, había 3 chinos. Uno tenía una bufanda verde y los otros 2 tenían una bufanda roja. Y me decían, Colombia, come on, Colombia, come on, come on. Yo traía en la boca una cadena que me había regalado mi novia en esa época. Ahí, y la traía metida en la boca. Y fue tanto el susto, entonces digo que es mentira, por puro susto, yo no me acordé que estaba herido ni que nada, sino que volteé para salir corriendo por la misma zanja. Me botaron una granada y afortunadamente les pasó mucha fuerza y estalló pues. Yo seguí, entonces me entré al búnker de Eduardo Pulido. En el momento de Eduardo Pulido encontré un muchacho de apellido García, un muchacho de apellido Franco, que por un antioqueño decíamos pico de rata, ratero, como diría Enrique Fonegra, 3, y otro, y no me acuerdo, yo, éramos 5, en un room así grande. Yo quedé frente a la entrada, que era una entradita así grande, apenas cabía el cuarto. Era el cuarto donde se granaba la munición. Yo tenía 2 granadas. Entonces le dije a García, no, a García no, a Pico de Rata, le dije, tome Pico de Rata,
en esa granada. Téngala ahí. Cuando yo le diga, quítele el pin, le quita el pin. Yo pensaba en mi mamá. Y bueno, entonces pasó la cosa así y la artillería nos empezó a dar encima, la propia. La artillería propia nos empezó a dar. Entonces le dije, le dije a los muchachos, bueno muchachos, a los que están conmigo le dije, ¿nos entregamos o nos volamos? Está en esa oscuridad, yo no le vi la cara a ninguno. Quedaron en silencio y le repetí, ¿nos entregamos o nos volamos? Como no me contestaron, le dije, yo no me voy a ir prisionero. Me da mucha pena, pero yo no me voy. Quiten los pines. Yo quité el pin de la granada mía. Y al que le di la otra quitó la pina, el pin. Y sí, las bengalas nos iluminaban el recipiente ese chiquito y hay una ventanita. Entonces le dije, de ahora en adelante ninguno me respira con la boca cerrada. Todos me respiran con la boca abierta. ¿Y eso por qué? El Espíritu Santo me iluminó. Que uno cierra, entonces uno controla la respiración. Entonces, ya viendo a mi muchacho que dice, García empezó, oiga hermano, le dije que, yo le escribo a mi mamá que me mataron. Ella me ponga a pendejear en este momento, hermano. Esa vaina, yo también estoy herido. Entonces, yo me recosté así pero aquí, y otro muchacho se reventó aquí, me puso la cabeza sobre mi pierna herida. Y cada vez que él se me movía, me dolía la pierna. Entonces, empezó a caer tierra y yo veía esos bloques así. Nos poníamos los bultos de arena y nos caían en la cara. Claro, y con la sangre y con el sudor estábamos transformados. Le dije, nadie me respira, como ya les di la orden. Ya alístense, porque bueno, nos vamos a volar. Yo no me voy, no. Y en ese momento le dije, silencio. Y entraron los chinos y nos alumbraron con la linterna. Y yo decía, Virgen Santísima, ¿a qué hora nos rematan? Las linternas así nos miraron, de puro milagro no nos remataron. Yo no acostumbraba a rematar. Pasó la cosa así. Era como a las 5 de la mañana, le dije a Enrique, que era el único que no estaba herido, Enrique, asómese a ver quién está ahí en la puerta del búnker. Entonces Enrique se asomó y dijo, están ahí, pero tienen casco. Le dije, fíjese bien, hermano, porque los coreanos no tienen casco. Entonces volvió a asomar y lo vieron. Dijo, alto, ¡hol! Entonces Fonegra cogió el fusil de él y lo puso así y dijo, cuando se le acercaron los soldados que estaban de servicio, le dijo, ¿ustedes tienen cigarrillos? Fonseca, Fonegra. Si uno sacó un paquete de Camel, dijo, sí. Dijo, no van a esperar que son gringos. Yo tenía un fusil. Eran gringos y no coreanos. Eran coreanos, eran gringos. Ah, Entonces, en ese momento entró un enfermero puertorriqueño. Entonces, les ayudaron a sacar de ese hueco que teníamos a la parte más amplia. El coreano, el puertorriqueño, me hizo la primera curación. Me cortó el pantalón y me hizo la primera curación. La de aquí, la del pierna, y la de esta que no me la hizo. Y empezamos a caminar y al frente había un lanzallamas de posición, que es un tanque como de 25 galones como de SPM. Es el líquido para eso. Ujú. Entonces le dije, hermano, y digo, no, ya no hay nada que hacer. La onda explosiva le reventó la boca, le reventó así. Ujú. Y él cuando respiraba, botaba la sangre por al lado de la, por al no. lado de la, estaba acostado sobre el tanque me pasó la cosa así. En el momento llegó un muchacho
Luis Carlos García. Luis Carlos García. Digo, hermano, ¿qué le pasó a la historia? Digo, quítese esa parca, te llamo la parca del invierno, y quítese ese fusil, déjelo ahí, hermano. No cree que ese peso ahí que tiene usted. Y bueno, dijo, me voy porque voy a ayudar a un amigo. Le digo, bueno, vaya. Entonces yo dije, yo voy a caminar ya porque ¿qué más puedo hacer? Entonces empecé a caminar. Eran como las 7:30 de la mañana y caminé hasta la 1 de la tarde, cogido la zanja de arrastre. Llegué a donde el teniente Cleves y le digo, mi teniente, primero me encontré con el curita roja, un franciscano, jovencito el muchacho. Le dije, padre, tengo sed. Dijo, no, hijo, no, no únicamente tengo es un dulce. Le dije, bueno, entonces el cura me dio un dulce y él bajaba con 2 cananas, o 2 cintas de munición, .50 colgada acá y una caja de munición en cada mano. Hijo, y me voy porque allá abajo están editando estos muchachos. Oiga, Carlos, venga. Esto que usted me está contando ¿no? Es fuertísimo. Es muy fuerte. Yo nunca había oído algo así en la vida real. Siempre Sí, la sí, había oído sí. en películas. Carlos, ¿y usted al cuánto tiempo volvió de Corea? ¿Cuántos años estuvo allá? Nosotros regresamos el 20, llegamos aquí a Bogotá el 23 de diciembre de 1953. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo en esa guerra usted? Yo en Corea, 1 año. Un año. Carlos, ¿y llegó aquí a Corea con qué grado militar? Corea el mismo porque problema de la política no me dejaron ascender. Ni siquiera lo ascendieron. De cada segundo. Porque pensaban que usted era liberal. Sí. Claro. Porque mi papá era militar y estaba chequeado. Ok. O sea que a este señor Laureano Gómez, a quien le dicen el monstruo, creo que se merecía el epíteto, ¿no? Sí. Parece que, porque evidentemente lo que estaba queriendo era limpiar al país de opositores. Carlos, ¿y llega usted aquí a Colombia y sigue en el ejército? Yo sí. Primero vine a un tratamiento porque de la selva del Carare tenía un paludismo bárbaro. Entonces, cuando llegué aquí a Colombia, me mandaron para el hospital militar al tratamiento. Cuando terminé el tratamiento, porque uno le pregunta al día de Corea, a qué batallón quiere irse? Yo ya había pedido para el Pichincha de Cali. Cuando yo regresé del hospital, dijeron, y vengo a presentarme porque voy para el Pichincha. Dijeron, no, la vacante que había ya está ocupada. ¿Y cuánto tiempo más estuvo usted en el ejército después de eso? Después de que llegué, yo hice 3 años más. Carlos, y hoy en día, a la luz de todos estos años que han pasado, usted es un hombre de familia, que evidentemente es un milagro que esté vivo por todo lo que está contando, juepucha. Un hombre de familia con Anita, que es paz descanse, a quien conocí, sus hijos. Usted es un hombre de paz, usted es un hombre de mucha paz, me consta. ¿Usted cree que valió la pena haber ido a esa guerra? Yo no estoy de acuerdo con las guerras. Yo soy enemigo de la guerra. ¿Por qué? Primero es acabar con unos seres humanos que pueden tener familias, porque tanto el enemigo como uno tiene familia y cualquiera que haga le hace falta. Y las enfermedades, todo porque hay mucha enfermedad de toda clase. Entonces, si fuera de eso, en la tierra de nadie se pierde la tierra porque no se puede cultivar ni se puede hacer nada. El hambre, la necesidad, sin agua, sin poderse bañar, sin poderse... Es un O absurdo. sea, desde su punto de vista hoy en día eso no valió la pena. No, yo no soy partidario de la guerra. ¿Y usted siente que el gobierno y Colombia fueron agradecidos con ustedes, los soldados que fueron a Corea? No. Tal vez el gobierno de Corea nos ha dado más la mano que Colombia. Yo sé, Mauro, ¿sabe por qué? ¿Por qué, Ger? Hay en Corea del Sur, en un pueblo que se llama Incheon, un monumento en honor a los colombianos que fueron a la guerra de Corea. Ujú. Y aquí en Colombia no hay nada. Por cierto, Carlos, venga que le tengo un regalo, que no se me vaya ahí esto. Mire, este libro, escrito por Armando Caicedo, que en paz descanse, un gran Ah, amigo ya. mío, que se llama En Poder del Enemigo, es la historia
de 3 colombianos que estuvieron en Corea que nunca volvieron. Esta es su historia. Armando Caicedo fue amigo mío, ya falleció. Yo hice la adaptación de otro libro de él que se llama El niño que me perdonó la vida. Armando era oficial del ejército colombiano, luego se volvió historiador. Y este libro se publicó de manera póstuma. Cuando él murió, su esposa, Catalina Martínez, publicó el libro. Yo lo leí, es más, yo estuve en la presentación del libro. Es una maravilla y la esposa de Armando se lo manda de regalo a usted. Gracias, mijo. En poder Gracias. del enemigo Le de Armando agradezco. Caicedo. Muy amable. Qué bonito. Mire, hay una anécdota que tal vez nadie sabe. Nosotros el 3 de marzo del 52 asaltamos el Cerro 180, una fortificación china, y les ocasionamos mucho daño. Empezamos a las 4:30 de la mañana y terminamos como a las 10, 11 de la mañana. A la 1 de la tarde hubo un comunicado que había 2 cadáveres en la cima del Cerro 180. Pidieron voluntarios y salieron 2 soldados. Todos les ofrecimos los 2 cadáveres. Uno llamaba, bueno, no me acuerdo de los nombres de él. Estos 2 muchachos se metieron a la línea enemiga, Mauricio. Ajá. Les echaron los cadáveres al hombro y regresaron y los chinos no les hicieron un tiro. De verdad. No les hicieron un tiro. ¿Eso cómo se llama? Lealtad de guerra, ¿no es cierto? Me he puesto a pensar, tal vez el sentimiento humano no les permitió haberles hecho un tiro siquiera. Echárselos al hombro y regresar al Batallón Colombia con sus 2 muertos. Eso nadie lo sabe. Bueno, que nosotros lo vivimos, o al menos yo lo vi. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Carlos, y después de haber visto tantos horrores y de haber visto tantas cosas, que inclusive pues lo que me cuenta que su amigo, el que muere encima suyo, y esto, usted hoy en día se siente un hombre muy valiente, como que nada le da miedo. ¿Eso sí lo cura a uno del miedo, ver esas cosas? No, el miedo es tan común como la risa. No podemos negar, Ok. porque el que diga que no ha sentido miedo es un mentiroso. Todo el mundo ha sentido miedo. ¿Y usted hoy en día siente miedo o eso lo curó del miedo? No, en ciertos momentos hasta sí. Por ejemplo, cuando yo llegué, que a mí me trasladaron para el batallón RUC en Ibagué, tuvimos una parranda en un bailadero que había a la salida para la Peña, un bailadero que había, y un sargento empezó una pelea y el otro cogió una caneca en 5 galones y la botó sobre la pista y le metió en candela. Ujú, Y en esa época las mesas eran de madera, y eso ujú. arrancábamos las patas y le dábamos a todo el mundo. Era Al un mundo otro muy día, loco, ¿no? en el 7.º día del periódico de Ibagué, 3 oficiales veteranos de la guerra de Corea acabaron con Miramar, que se llamaba el bailadero, a la salida de Ibagué, con nombres propios: Sargento Segundo Martínez, no sé qué, Sargento Segundo Rodríguez, Cabo Segundo Carlos Latorre, y nos queda el viejo, el comandante del batallón, que no nos podía ver, y nos paró frente a todo el batallón. Digo, es que estas palomitas, pirómanos, pagan la deuda del incendio de Miramar. Tocó pagar, yo que fue que en esa época menos pagué 300 pesos. Pucha, eso era plata. Era mucha Eso era mucha plata, ¿vio? Estas palomitas. Y bueno, el día que yo me presenté en Ibagué, yo llegué como a las 9 de la mañana y pasé el comando. Y tan pronto el viejo que me vio, el comandante del batallón, era el que me había trasladado de Bucaramanga. Ujú. Entonces digo, yo lo conozco a usted. Usted es de muy buena conducta, ¿no? Pero como no lo mataron en Corea, espero que lo maten aquí. No. Le digo, ¿Eso dijo? mire, no le voy a decir mentiras. Mire con qué me firmó la libreta militar. Ah, mire, te hablaría también. Esas sí son libretas. Eso sí Yo es tengo libre. un carnet que dice ser mi libreta militar.
Mire, mi libreta militar, ¿con qué está firmada? Está firmada. A ver. Ay, qué belleza esto. El sustituto teniente coronel, comandante del batallón, certifica que las anotaciones hechas a la presente libreto son corrientes y que las firmas, y lo firma Ibagué Febrero. El color de la tinta. Miren. Ger, hagamos su pregunta, por favor. Y ahí está. Si quieren leer lo anterior también pueden. Qué bello. Eh, no, Ca- pero Carlos, Germán nos va a hacer una pregunta que necesitamos hacer ahora, que es una pregunta que tiene que ver con nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador se llama Atlantic Park, Ciudadela Industrial. Es un proyecto que nos gusta mucho porque es un proyecto que revela gran fe en Colombia. Atlantic Park, Ciudadela Industrial presenta la pregunta del podcast Común y Corriente. Ger, ¿Qué aprendí? ¿qué tenemos que aprender hoy de aquí? pues es que estamos aprendiendo cosas sobre ciudadelas industriales y descubrí que una ciudadela de este tipo atrae inversión extranjera y nacional Claro. a la ciudadela industrial, porque la infraestructura que ellos tienen y los incentivos fiscales que da el país y la mano de obra calificada que va a haber en ese sitio hace que las empresas quieran venir y invertir en este lugar, que al final es invertir también en Colombia. Ahora. Ger, sin duda, es que entre más lo pienso y más lo pienso, esto termina beneficiando a millones de personas que no millones. tienen nada que ver con la ciudad Sí. industrial. Toda la A la, zona a la ciudad entera. periférica, a la ciudad. Ok, ese es nuestro Atlantic Park Ciudad Industrial, nuestros aliados. Carlos, una pregunta, ya para despedirnos. Pero y mi pregunta de Ay, su pregunta, perdón, esa. Yo hago una pregunta del podcast Común y Corriente que es una pregunta muy sencilla. ¿Qué llevaba usted en el viaje a Corea de recuerdo de Colombia? ¿Llevaba algo especial? Sí, dos cosas. Llevaba la cadena que me había regalado mi novia. La novia, sí. Y después, allá en Corea tuve que mi mamá me mandó esto, de la Virgen del Carmen, ¿Un rosario? no, ¿Un escapulario? escapulario. Sí. Y la noche que me dieron, se me quedó el escapulario y una libreta pequeña donde tenía anotado yo todo, la hora de los asaltos, donde nos asaltaron, las horas de que había hecho en las patrullas de buscada, las patrullas de la patrulla de observación, en la noche, todo. Porque en la noche, en la cuerda, los chinos nos ponían música. Nos Para que no ponían- durmieran. Sí, nos ponían China no llores y España cañí. Sí. Y fueron que los reflectores, eran reflectores potentísimos que teníamos nosotros. Entonces nosotros utilizábamos los reflectores para los cruces de camino, en ponerlos ahí para poder en las noches. Pero ellos en una Navidad, la Navidad que nos mandaron tarjetas y se nos metieron a la línea y no nos dimos cuenta. Nos pusieron las tarjetas de Navidad. Oh. Son cosas increíbles, pero es verdad. Me mandaron. Carlos, yo hoy, después de tantos años y después de haberle usted entregado tanto a este país, porque sin duda por eso arranqué diciendo que usted era un hombre realmente extraordinario. Para Colombia, usted es un colombiano extraordinario. ¿Qué piensa de Colombia hoy en día? ¿Qué siente que pasó con este país? El país que usted conoció en aquel momento cuando se va y el país que hoy en día ve, ¿qué piensa del país? Mire, Mauricio, este país para manejarlo es un potro cerrero. Es sumamente difícil manejar el país de Colombia. ¿Por qué? Porque la politiquería es la que está acabando con el país. No son solo personas, son los políticos los que se han tirado, perdóneme, los que se han No, ni tirado más faltaba, de eso se trata. durante toda la historia, toda la vida, empezamos desde los señores libertadores entre Santander y Bolívar. Que Bolívar no mandó a matar a Santander porque eran masones, o si no lo había mandado a matar por la política. Sí. Pero los políticos
y creo que en todo el mundo han influido en el campo. Primero soy segundo en la cantidad de hectáreas sembradas de coca, porque aquí el armamento lo compra en la coca. No nos digamos mentiras. Si no hubiera coca, no había armamento, porque con qué compraba la guerrilla el armamento. Aquí empezamos con la marihuana, que inclusive hubo un presidente que decía que era posible, es posible que falte, es posible que falte, y no sé, no me acuerdo cómo era que decía él. Es un presidente que también le jalaba eso. Ahora, entonces, ¿de qué nos armamos? Aquí hace falta, por más duro que sea el presidente, es muy difícil que el país se mejore. Tenemos que, otro de los problemas que están presentando hoy en día, para mí, para los demás, es la falta de educación con los muchachos. ¿Y usted tiene nietos? ¿Tiene nietos? ¿Nietos? Sí. Sí. ¿Cuántos nietos tiene? La hija de él es médica. Ajá. Ella es casada con un coronel del ejército. Tengo dos bisnietos. Carlos, si usted piensa Los bisnietos ya. Los bisnietos. Él tiene otra mujer con otra niña. Está en Argentina. César tiene 2 hijos. Bueno, me sirve entonces para hacerle la pregunta. ¿Usted siente que a estos bisnietos les está quedando un país mejor o peor que el que usted conoció? Este país está llevado, Dios nos ampare. Yo no sé, me pongo a veces a pensar, no sé qué irá a pasar, pero no ha habido la conciencia de los políticos que quieran sacar esto adelante, porque los políticos quieren es coger su plata para ellos sin pensar en el pueblo. ¿Hago mi trabajo? Sí, pero mire, esto lo está diciendo un hombre que ofreció la vida por este país, que amó a este país, que se puso las botas que les reventaron los pies por este país. Sí. Y después de todo esto, siente esto. O sea, no hay Yo creo que es de no reflexionar. hay indicios de que no es que estemos muy bien. Sí. Hágale, haga su trabajo. Listo. Es que la juventud de hoy en día está mal dirigida. Está complicado. Mal dirigida en cuanto al grupo familiar. Le agradecemos a don Carlos haber estado con nosotros en esta conversación tan edificante y queremos aprovechar este momento para decirles que para nosotros es muy importante que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Eso no les cuesta nada y a nosotros nos sirve un montón y nos pone felices. También, si quieren ayudarnos un poquito más, solamente es buscar ese botón que dice unirme y ser miembros, porque los miembros tienen unas ventajas, como por ejemplo ver estas transmisiones en vivo, tiene unos stickers especiales de parte de nosotros y también pueden ver el video de Una Vuelta en el Cerebro, donde Mauricio tiene una cruzada en contra del romanticismo. Y supongo que este va a ser sobre el romanticismo hacia el país, quizás. Bueno, Ser o No Ser, el podcast es la voz de los que son. Muchísimas, no gracias a Carlos por haber venido, sino muchísimas gracias a Carlos por una vida ejemplar. Yo creo que personas como Carlos merecerían mucho más monumento que muchos monumentos de los que veo en la calle. La nobleza de este hombre, la dignidad de este hombre, la honradez de este hombre, la limpieza de alma de este hombre, después de todo lo que le vimos contar, sin duda a mí me parece que es inspiradora y es un ejemplo. Yo no sé si yo podría ser tan buena persona como Carlos, pero sin duda me alegra mucho saber que conozco gente tan buena como Carlos, que a pesar de todo aquí siguen y siguen queriendo a este país y siguen queriendo lo suyo. Los invito a ver la sección de miembros. Esta vez voy a hablar lo que le dice Germán. Quiero hablar sobre el romanticismo y el amor por la patria. A ver qué pensamos de eso. Nos vemos, Ser o No Ser, ahí el podcast Ventas en la sección de miembros. Inscríbanse, suscríbanse, denle like, háganle la campanita. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Diego Arias Borges.
Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Andrea López. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.